Ejercicio número 841 de JavaScript. Nos han solicitado que sumemos los valores de las propiedades de un objeto utilizando una función específica. ¿Cómo es esto? Supongamos que tenemos un objeto o un conjunto de objetos exactamente. Indiquemos aquí, por ejemplo, dos propiedades, A y B. Este sería el primer objeto. Escribamos el segundo. El tercero, cambiemos los valores. Escribamos aquí 3, acá 4, aquí 5, aquí 6. Podemos tener cualquier cantidad de objetos. Bien, entonces ese sería el arreglo de objetos. ¿Sí? Entonces queremos, por ejemplo, indicar que se utilice la propiedad A para que se sumen los valores asociados a esa propiedad. Suponiendo que estos sean los cuatro elementos que tiene el arreglo, omitimos el resto, la suma para A sería 1, 4, 9, 19. Si seleccionamos B, sería 2, 6, 12, 23. ¿Listo? Esa sería la forma, digamos, por medio de una propiedad. También podríamos utilizar una función. Especifiquemos la función como una expresión lambda. Entonces, por cada, digamos, o objeto, de ese o objeto queremos la propiedad, digamos, A. Evidentemente, la suma va a ser igual a 19. También podríamos utilizar esto, que la suma se realice por la propiedad B. Obtendríamos 23. ¿Ok? Entonces, hagamos lo siguiente. Definamos una función que se llame sumar valores propiedades. Entonces tendríamos un conjunto de datos. Los datos son los objetos. ¿Listo? A continuación verificamos que datos sea un arreglo. Si no lo es, entonces lanzamos eh, una una excepción de tipo type error. Indiquemos aquí eh, el argumento debe el argumento datos, porque habrán dos argumentos. Debe ser un arreglo. Nos falta la función que indicaremos para efectuar la suma. Ok. Verifiquemos que todos los elementos de ese arreglo sean objetos. Indiquemos aquí una función que se llame, bueno, sobre datos invocamos every. Entonces, por cada o objeto, bueno, no partimos del hecho de que sean objetos, sino datos en general. Verificamos que la invocación de una función auxiliar que crearemos en un momento indique que ese de datos sea un objeto. Es objeto estándar. Pasamos como argumento D. Definamos la función auxiliar. Es objeto estándar. Es objeto estándar. Pasamos e indicamos un parámetro que se llame objeto. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Sobre object utilizamos el prototipo y desde ahí utilizamos la función toString, invocamos la función toString pasando como argumento objeto y validamos que sea estrictamente igual a esta cadena de caracteres. Object, object. Ok, entonces, si al menos uno de esos datos que viene en el arreglo de datos no es un objeto, podemos lanzar un error que diga lo siguiente. El argumento, corrijo, a ver, el argumento datos
queda mejor así. El arreglo datos debe contener únicamente objetos. Objetos. Listo. Bien. Eso sería todo en cuanto a las verificaciones. A continuación, utilizaremos una sentencia return sobre datos, invocamos map. Y aquí realizamos la siguiente verificación. A ver, si fn es de tipo function, entonces dejamos esa función porque es una función que nos va a permitir extraer datos de los objetos que integran el arreglo datos. De lo contrario, utilizamos esta expresión de flecha para extraer cada uno de los datos que hay en el arreglo datos, de cada uno de los objetos que hay en el arreglo datos. Entonces decimos acá, a ver, aquí indiquemos el de dato. Del de dato extraemos la propiedad que indique fn. Recordemos que fn también puede ser una propiedad. Listo. Cuando ya tengamos el mapa, el mapeo, invocamos la función reduce. Tendremos un acumulador y un v-valor. Aquí hacemos lo siguiente. Al acumulador le sumamos el valor. El segundo argumento de la función reduce será el valor 0. Como vamos a sumar valores, empezamos desde 0 para acumular desde 0. Bien, entonces voy a hacer lo siguiente, voy a copiar esto al portapapeles. Escribamos aquí una variable que se llame datos, le asignamos ese arreglo, quitemos esto de aquí. Bien, en un bloque try catch efectuamos las siguientes operaciones. Si hay un error, informamos al usuario. Indicamos la propiedad message. Invoquemos aquí la función sumar valores propiedades. Pasamos como argumento datos e indiquemos que queremos sumar los valores que hay sobre la propiedad A. El resultado debe ser 19. 1, 4, 9, 19. Ejecutamos. A ver, el arreglo de datos debe contener únicamente objetos. Todos son objetos. A ver, ¿qué hicimos mal? Es objeto estándar. Verifiquemos la función. Es objeto estándar. Object. Aquí falta una C. Bien. Volvamos a ejecutar. Y ahora sí. Genial. Dupliquemos esto. Agregamos aquí un salto de línea. Listo. Ahora indiquemos que sume por la propiedad B. ¿Cuánto es la suma? Debe ser 23. Ejecutamos. Ahí está. Bien. También podemos especificar una función de la siguiente manera. Escribamos aquí una expresión de flecha. Entonces, por cada objeto tomamos la propiedad, digamos, A. Ahí la suma debe ser 19. Listo. Ahora la propiedad B. La suma tiene que ser 23. Ejecutamos y efectivamente obtenemos 23. Vale. También existe una forma, digamos, alternativa de especificar esta función. Puede ser una expresión de anónima, una expresión de función anónima o una función nombrada. Indiquemos aquí seleccionar propiedad.
Entonces tendremos un objeto y una propiedad. A ver si... Sí, yo creo que así queda bien. Aquí retornemos el contenido que tiene la propiedad que indicamos sobre el objeto especificado. Return. Listo. Entonces cambiemos esto por seleccionar propiedad. A ver cómo quedó esto. Ejecutamos. Estamos obteniendo none. A ver. Voy a simplificar aquí las cosas. Quitaré esta propiedad y acá únicamente dejamos punto A. Ejecutamos y obtenemos 19. Esta función genera errores, por ejemplo, cuando aquí en este argumento especificamos algo que no sea un objeto. Indiquemos aquí un mapa. Esto genera error. Ejecutamos y así es. Error. El argumento datos debe ser un arreglo. Dupliquemos esto. Supongamos que sí se trata de un arreglo, ¿sí? Pero digamos que tienes números. Los elementos deben ser objetos. Ejecutamos y ahora dice, error, el arreglo datos debe contener únicamente objetos. Muy bien, entonces esa es la utilidad de la función sumar valores, propiedades. Genial. Hasta la próxima.